¿Alguna vez te has preguntado qué sucedió con Jesús en los 3 días entre su crucifixión y resurrección? Estos días son uno de los periodos más misteriosos y significativos de la historia cristiana. En este video exploraremos los secretos revelados sobre lo que Jesús hizo durante esos 3 días y el impacto eterno de su misión redentora. Descubriremos cómo Jesús proclamó su victoria, lo que reveló a los espíritus en prisión y cómo estos eventos confirman su autoridad divina. La Biblia nos da pistas importantes sobre estos eventos y hoy desvelaremos estos misterios juntos. Prepárate para un viaje revelador e inspirador que fortalecerá tu fe y comprensión de la obra redentora de Cristo. Si este mensaje te resulta útil, no olvides dar like al video, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Comencemos. ¿Por qué Jesús oraba a Dios si Él es Dios? Uno de los aspectos más fascinantes de la vida de Jesús es su práctica constante de oración. Muchas personas se preguntan, si Jesús es Dios, ¿por qué Él oraba a Dios? Esta cuestión nos lleva a explorar la comunicación dentro de la Trinidad y la humanidad de Jesús. Jesús oraba al Padre para demostrar la comunicación dentro de la Trinidad y para mostrarnos el ejemplo perfecto de dependencia de Dios. En Lucas capítulo 5, versículo 16, leemos que Jesús frecuentemente se retiraba a lugares solitarios y oraba. Esto nos muestra la importancia de la oración en la vida de Jesús y cómo Él mantenía una relación constante e íntima con el Padre. La Trinidad es un concepto central y misterioso del cristianismo. Dios es uno en esencia, pero existe eternamente en 3 personas distintas: el Padre, el Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo. Es como el agua, que puede existir en 3 formas: líquida, sólida, hielo y gaseosa, vapor. Cada forma es diferente, pero todas son la misma sustancia. De la misma manera, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintos, pero todos son Dios. Jesús, siendo el Hijo, oraba al Padre para enseñarnos sobre la comunión y la dependencia de Dios. Él también prometió que el Espíritu Santo sería enviado para enseñar y recordar sus enseñanzas, como leemos en Juan capítulo 14, versículo 26. Esto muestra la cooperación y la unidad dentro de la Trinidad. Además de ser completamente divino, Jesús era también completamente humano. Experimentó todas las emociones y desafíos que enfrentamos. En el jardín de Getsemaní, Él demostró su humanidad al orar. No se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas capítulo 22, versículo 42. Sintió una profunda tristeza y angustia, buscando consuelo en la oración durante momentos difíciles. Jesús necesitaba apoyo espiritual. Oraba intensamente, pasando noches en oración para obtener sabiduría y fuerza. Esto nos muestra que, incluso siendo Dios, Él eligió vivir como nosotros, dependiendo del Padre en todas las cosas. Su obediencia fue hasta la muerte, incluso ante la humillación y el sufrimiento, como vemos en Filipenses capítulo 2, versículo 8. La vida perfecta de Jesús, sin pecado, ofrece la recompensa de su vida perfecta a quienes creen en Él. La oración de Jesús era una expresión de su confianza total en el Padre. Él confiaba plenamente en Dios, incluso antes de realizar milagros como la resurrección de Lázaro, donde agradeció al Padre antes de llamar a Lázaro fuera de la tumba. Juan capítulo 11, versículos 41-42. Jesús también oraba por sus seguidores. En Juan capítulo 17 intercedió por sus discípulos y por todos los futuros creyentes, buscando unidad entre todos. Esto muestra el corazón de Jesús como nuestro mediador, conectándonos con Dios e intercediendo por nuestras necesidades, como se menciona en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Antes de elegir a sus discípulos, Jesús pasó la noche en oración.
nos enseña la importancia de buscar la orientación de Dios antes de tomar decisiones importantes. Incluso en momentos difíciles, como en Getsemaní, Jesús confiaba en el plan de Dios, sometiendo su voluntad a la de Dios. La misión redentora de Jesús fue llevar a los injustos a Dios, reconciliándonos con Él, como leemos en 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Durante los 3 días después de su muerte, Jesús proclamó su victoria a los espíritus en prisión. 1 Pedro capítulo 3, versículos 19-20, mostrando su autoridad sobre todo, incluso sobre los que están bajo la tierra. El mensaje de victoria de Jesús es una proclamación de su triunfo sobre Satanás y sus ángeles caídos. Su resurrección por el poder de Dios reunió su cuerpo y espíritu en la mañana de la resurrección, garantizando la vida eterna a los creyentes. El sacrificio de Jesús trajo victoria sobre la muerte, simbolizado por el arca de Noé, que transporta a los creyentes hacia una nueva creación. En resumen, Jesús oraba a Dios para mostrarnos la importancia de la oración, la dependencia de Dios y la comunión dentro de la Trinidad. Nos dio el ejemplo perfecto de obediencia, confianza e intercesión. Su vida, muerte y resurrección garantizan nuestra victoria sobre el pecado y la muerte, ofreciendo vida eterna a quienes creen. La Trinidad explicada. La Trinidad es uno de los conceptos más fundamentales y al mismo tiempo más misteriosos del cristianismo. Es la doctrina que afirma que Dios es uno en esencia, pero existe eternamente en 3 personas distintas: el Padre, el Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo. Para muchos, esto puede parecer una paradoja, pero es una verdad esencial que permea toda la Escritura. Para entender mejor, podemos usar la analogía del agua. El agua puede existir en 3 formas: líquida, sólida, hielo y gaseosa, vapor. Aunque estas formas son diferentes, todas son esencialmente agua. De la misma manera, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintos en sus personalidades y funciones, pero todos comparten la misma esencia divina. La Biblia nos da varias pistas sobre la Trinidad. Desde el principio, en Génesis capítulo 1, versículo 26, Dios dice: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». El uso del plural «hagamos» sugiere una pluralidad dentro de la unidad divina. Además, en el bautismo de Jesús, los 3 miembros de la Trinidad están presentes. El Padre habla desde el cielo, el Espíritu Santo desciende como una paloma y Jesús está siendo bautizado. Mateo capítulo 3, versículos 16-17. Jesús es el Hijo de Dios, totalmente divino y humano. Vino a la tierra para revelar al Padre y cumplir la obra de la redención. En Juan capítulo 1, versículo 1, leemos: «En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios». Esto nos muestra que Jesús, el Verbo, es coeterno con el Padre y comparte la misma esencia divina. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Se le describe como el Consolador, enviado por Jesús para habitar en los creyentes y guiarlos en toda la verdad. Juan capítulo 14, versículo 26. El Espíritu Santo es Dios presente con nosotros, capacitándonos para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y comprender las Escrituras. La Trinidad no es solo una doctrina teológica, sino una realidad que impacta nuestra vida diaria. Nos muestra que Dios es relacional en su propia esencia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en perfecta comunión y amor. Esto nos llama a vivir en comunión con Dios y unos con otros, reflejando la unidad y el amor divinos. Además, la Trinidad nos da un modelo para nuestras oraciones y adoración. Oramos al Padre en nombre del Hijo por el poder del Espíritu Santo. Cada persona de la Trinidad desempeña un papel único en nuestra vida espiritual.
El Padre nos ama y planeó nuestra salvación. El Hijo la realizó a través de su vida, muerte y resurrección. Y el Espíritu Santo aplica esa salvación en nuestras vidas, regenerándonos y santificándonos. La Trinidad también nos da confianza en nuestra salvación. Sabemos que el mismo Dios que planeó nuestra redención es el mismo que la realizó y el mismo que la aplica en nuestras vidas. Esto nos da seguridad de que nuestra salvación es completa y segura, basada en la obra perfecta de Dios en todas sus manifestaciones. En resumen, la Trinidad es un misterio profundo, pero una verdad gloriosa que revela la naturaleza relacional y amorosa de Dios. Nos llama a una vida de comunión con Dios y unos con otros. Nos da un modelo para nuestras oraciones y adoración, y nos brinda confianza en nuestra salvación. Que podamos vivir a la luz de esta verdad, reflejando la unidad y el amor de la Trinidad en nuestras vidas diarias. La humanidad de Jesús y su oración en Getsemaní. La humanidad de Jesús es un aspecto crucial de la fe cristiana. Él no era solo divino, sino también completamente humano, experimentando todas las emociones y desafíos que enfrentamos. Esto es especialmente evidente en su oración en el jardín de Getsemaní. En el jardín de Getsemaní, Jesús enfrentó uno de los momentos más angustiantes de su vida. Sabiendo que la crucifixión estaba cerca, se retiró para orar. En Lucas capítulo 22, versículo 42, Jesús oró: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz. No obstante, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta oración revela la profunda sumisión de Jesús a la voluntad del Padre, incluso ante un sufrimiento inmenso. Jesús sintió una profunda tristeza y angustia, buscando consuelo en la oración durante momentos difíciles. Sabía lo que estaba por venir: la traición, la tortura y la muerte en la cruz. Y aún así, se sometió a la voluntad de Dios. Esto nos muestra que, incluso en su humanidad, Jesús confiaba plenamente en el plan divino. La oración de Jesús en Getsemaní también nos enseña sobre la importancia de buscar apoyo espiritual. Jesús invitó a Pedro, Santiago y Juan a orar con él, mostrando que incluso el Hijo de Dios buscaba la compañía y el apoyo de sus amigos en momentos de angustia. Esto nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas y que es vital buscar la comunidad y el apoyo de otros creyentes. Además, Jesús oraba intensamente, pasando noches en oración para obtener sabiduría y fuerza. En Lucas capítulo 6, versículo 12, leemos que Jesús pasó la noche entera orando a Dios antes de elegir a sus 12 apóstoles. Esto nos muestra la importancia de buscar la orientación de Dios antes de tomar decisiones importantes en nuestras vidas. La obediencia de Jesús fue hasta la muerte, incluso ante la humillación y el sufrimiento. Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice: Y hallado en forma de hombre, se humilló a sí mismo, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús eligió obedecer al Padre, incluso cuando eso significaba enfrentar la muerte más dolorosa y humillante posible. La vida perfecta de Jesús, sin pecado, ofrece la recompensa de su vida perfecta a quienes creen en Él. Vivió una vida de perfecta obediencia y confianza en Dios, y a través de su muerte y resurrección ofrece esa perfección a nosotros. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, somos revestidos de su justicia y recibimos la vida eterna. La oración de Jesús era una expresión de su confianza total en el Padre. En Juan capítulo 11, versículos 41-42, antes de resucitar a Lázaro, Jesús oró: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa del pueblo que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Jesús confiaba plenamente en Dios, incluso antes de realizar milagros. Jesús también oraba por sus seguidores. En Juan, capítulo 17, intercedió por sus discípulos y por todos los futuros creyentes, buscando unidad entre todos.
Él oró: No ruego solo por estos, sino también por aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Juan capítulo 17, versículos 20-21. Esto muestra el corazón de Jesús como nuestro mediador, conectándonos con Dios e intercediendo por nuestras necesidades. La oración de Jesús por sus discípulos y futuros creyentes también destaca la importancia de la unidad entre los seguidores de Cristo. Deseaba que todos fueran uno, reflejando la unidad y el amor dentro de la Trinidad. Esto nos llama a vivir en comunión y amor unos con otros, buscando la unidad en nuestras comunidades de fe. Además, Jesús confiaba en el plan de Dios, incluso en momentos difíciles. En Getsemaní sometió su voluntad a la de Dios, diciendo: No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto nos enseña a confiar en Dios en todas las circunstancias, sabiendo que sus planes son perfectos y que Él está en control de todas las cosas. La misión redentora de Jesús fue llevar a los injustos a Dios, reconciliándonos con Él. En 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, leemos: Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Jesús sufrió y murió para que pudiéramos ser reconciliados con Dios, ofreciéndonos la salvación y la vida eterna. Durante los 3 días después de su muerte, Jesús proclamó su victoria a los espíritus en prisión. En 1 Pedro capítulo 3, versículos 19-20, leemos: En el cual también fue y predicó a los espíritus en prisión, que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Esto muestra la autoridad de Jesús sobre todo, incluso sobre los que están bajo la tierra. El mensaje de victoria de Jesús es una proclamación de su triunfo sobre Satanás y sus ángeles caídos. Su resurrección por el poder de Dios reunió su cuerpo y espíritu en la mañana de la resurrección, garantizando la vida eterna a los creyentes. El sacrificio de Jesús trajo victoria sobre la muerte, simbolizado por el arca de Noé, que transporta a los creyentes hacia una nueva creación. La resurrección de Jesús nos ofrece esperanza y vida nueva. En Romanos capítulo 6, versículo 4, leemos: Fuimos, pues, sepultados con Él por el bautismo en la muerte, para que como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también andemos nosotros en novedad de vida. La resurrección de Jesús nos permite vivir de forma renovada, abandonando antiguos caminos y viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios. La promesa de un hogar celestial es otra garantía que Jesús nos da. En Juan capítulo 14, versículo 2, Él dijo: En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo os lo habría dicho. Voy a preparar lugar para vosotros. Jesús garantizó a los creyentes un lugar en la casa del Padre, demostrando su igualdad con Dios y su amor por nosotros. En resumen, la humanidad de Jesús y su oración en Getsemaní nos enseñan sobre la importancia de la oración, la dependencia de Dios y la sumisión a su voluntad. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de obediencia, confianza e intercesión. Su vida, muerte y resurrección garantizan nuestra victoria sobre el pecado y la muerte, ofreciendo vida eterna a quienes creen. La misión redentora de Jesús y su autoridad. La misión redentora de Jesús es el corazón del Evangelio. Él vino al mundo para salvar a los pecadores y reconciliar a la humanidad con Dios. Su vida, muerte y resurrección son la base de nuestra fe y esperanza. Durante los 3 días entre su crucifixión y resurrección, Jesús cumplió una parte crucial de esa misión. En 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 leemos: Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos,
para llevarnos a Dios. Jesús sufrió y murió para que pudiéramos ser reconciliados con Dios, ofreciéndonos la salvación y la vida eterna. Su muerte en la cruz fue un sacrificio perfecto, pagando el precio por nuestros pecados y abriendo el camino para nuestra redención. Durante los 3 días después de su muerte, Jesús proclamó su victoria a los espíritus en prisión. En 1 Pedro capítulo 3, versículos 19-20, leemos: en el cual también fue y predicó a los espíritus en prisión, que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Esto muestra la autoridad de Jesús sobre todo, incluso sobre aquellos que están bajo la tierra. Él proclamó su victoria sobre Satanás y sus ángeles caídos, anunciando que la redención fue cumplida. El mensaje de victoria de Jesús es una proclamación de su triunfo sobre Satanás y sus ángeles caídos. En Colosenses capítulo 2, versículo 15, leemos: y despojando a los principados y a las potestades, los expuso públicamente, y de ellos triunfó en sí mismo. Jesús desarmó los poderes y autoridades espirituales, exponiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. Su resurrección por el poder de Dios reunió su cuerpo y espíritu en la mañana de la resurrección, garantizando la vida eterna a los creyentes. La resurrección de Jesús es la prueba definitiva de su autoridad y divinidad. En Juan capítulo 2, versículos 18-22, Jesús previó su resurrección como prueba de su autoridad divina. Él dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos pensaron que hablaba del templo físico, pero Jesús se refería al templo de su cuerpo. Su resurrección es la evidencia final de que Él es el Hijo de Dios y tiene poder sobre la muerte. Además, la resurrección de Jesús garantiza nuestra propia resurrección. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 20-22, Pablo escribe: pero de hecho Cristo ha resucitado de entre los muertos, siendo Él las primicias de los que duermen. Porque así como la muerte vino por un hombre, también la resurrección de los muertos vino por un hombre. Pues así como en Adán todos mueren, de igual manera en Cristo todos serán vivificados. Esto nos da esperanza y seguridad de que, así como Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos para la vida eterna. La autoridad de Jesús es absoluta y abarcadora. En Mateo capítulo 28, versículo 18, Jesús declara: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Su victoria sobre la muerte y el infierno es la base de nuestra fe y esperanza. Como sus seguidores, tenemos el privilegio y la responsabilidad de ejercer esa autoridad en su nombre, viviendo en victoria y proclamando el mensaje de salvación al mundo. La resurrección de Jesús nos ofrece esperanza y vida nueva. En Romanos capítulo 6, versículo 4, leemos: fuimos, pues, sepultados con Él por el bautismo en la muerte, para que como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también andemos nosotros en novedad de vida. La resurrección de Jesús nos permite vivir de forma renovada, abandonando antiguos caminos y viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios. La promesa de un hogar celestial es otra garantía que Jesús nos da. En Juan capítulo 14, versículo 2, Él dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo os lo habría dicho. Voy a preparar lugar para vosotros. Jesús garantizó a los creyentes un lugar en la casa del Padre, demostrando su igualdad con Dios y su amor por nosotros. En resumen, la misión redentora de Jesús y su autoridad son fundamentales para nuestra fe. Él proclamó su victoria sobre el mal, garantizó nuestra salvación y nos dio esperanza de vida eterna.
Como sus seguidores, somos llamados a vivir en victoria, confiando en su autoridad y proclamando su mensaje de salvación al mundo. Hoy exploramos los secretos revelados sobre lo que sucedió con Jesús en los 3 días entre su crucifixión y resurrección. Vimos cómo Jesús oró al Padre, demostrando su humanidad y comunicación dentro de la Trinidad. Entendimos la importancia de la Trinidad y cómo impacta nuestra vida diaria. Discutimos la humanidad de Jesús y su oración en Getsemaní, mostrando su sumisión y confianza en el plan de Dios. Exploramos la misión redentora de Jesús y su autoridad, revelando su victoria sobre Satanás y los espíritus en prisión, y cómo su resurrección garantiza nuestra propia resurrección y vida eterna. Estos eventos no solo confirman la divinidad de Jesús, sino que también nos dan esperanza y seguridad en nuestra fe. Si este mensaje fue útil para ti, no olvides dar like al video, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Que Dios bendiga tu vida con paz y alegría. Hasta el próximo video. Quédate con Dios.